Boa noite, meus amigos. É uma satisfação voltar aqui para falar com vocês neste primeiro evento do canal do Roberto Rachevski aqui no Instagram, que é direcionado para aqueles que subscrevem o canal, que querem receber, participar de eventos exclusivos com personalidades que têm muito a nos dizer e que fazem um trabalho muito especial na nossa região, na defesa dos ideais que movem aqueles que procuram desenvolver na prática as ideias da liberdade. E o meu primeiro entrevistado, meu primeiro convidado, não poderia deixar de ser Eduardo Marti. Eduardo Marti é um amigo de muitos anos, foi uma das primeiras pessoas que me fizeram compreender o significado da palavra objetivismo, isso lá nos idos da década de 80, quando ele, o Alberto Benegas Lynch, o Ricardo Rojas vieram nos dar aulas aqui sobre liberalismo, eles que ensinavam na ESEAD para os argentinos, vieram aqui cooperar com o nosso desenvolvimento intelectual para que, no futuro, naquela época, a gente pudesse fazer o que estamos fazendo hoje, né? Depois de 40 anos ainda estamos aqui defendendo, contra tudo e contra todos, os ideais liberais que realmente fazem com que os povos possam prosperar e se desenvolver. Eduardo, é um prazer enorme te ter aqui. Eu espero que o público que nos assiste goste do que tu vais falar. O nosso tema, ele é amplo, mas ele é focado basicamente num fenômeno específico que de repente surgiu aí na Argentina, que se chama Javier Milei, que tem grandes probabilidades de se tornar o primeiro presidente, digamos assim, liberal ou talvez conservador na Argentina depois de tantos anos, né? Alguém que atua contra o establishment, contra a casta, né, dirigente que vive de privilégios, que vive de parasitagem, da pilhagem do povo para o seu próprio benefício, né? E eu gostaria, de antemão, Eduardo, que tu te apresentasse ao público, desse o teu background, faça a apresentação da tua mini-bio, que não é tão mil, é extensa, né? Eu sei, e para que o pessoal saiba, te conheça um pouco mais. Muito obrigado, Roberto, por el convite. Gosto muito de ter a possibilidade de ter esta conversação com você, um destacadíssimo intelectual brasileiro. Y yo empecé mi educación en el Colegio Nacional de Buenos Aires, un colegio público, pero de gran exigencia intelectual. Tenía que pasar un examen de ingreso y era un colegio muy politizado. Cuando yo entré en una escuela en primer año, con 13 años, 12 años, en el sexto año estaban los intelectuales fascistas del grupo Tacuara. Era un grupo del nacionalismo católico que venía desde la época de Perón, y estos meninos estaban influenciados por esa visión del nacionalismo católico, y estos Tacuaras se habían vuelto montoneros de la izquierda guerrillera. Y nos llevaban a las charlas, a las conversas, a las palestras de un cura, todos los viernes, cuando salíamos de la escuela a la 1 de la tarde, había una palestra del padre Mujica. El padre Mujica era un cura de los que se llaman cura de las villas, un cura de las favelas, que daba palestras sobre la Revolución Francesa y sobre la importancia de tener el Renacimiento, de tener el capitalismo, de tener el iluminismo para favorecer la vuelta a los ideales cristianos. Y lo que aprendíamos allí era Rousseau, y aprendíamos un poquito de encíclicas papales que condenaban el capitalismo, y aprendíamos también la importancia de la lucha armada en contra del establishment, más que nada de los militares también, y la importancia de
de la lucha por el poder. Yo pasé los 6 años de mi escuela entre mi padre, que tenía en la biblioteca Juan Bautista Alberdi a Sarmiento, que eran intelectuales argentinos muy inteligentes y que comprendían muy bien la Constitución americana, y tenía la revolta de Atlas y tenía la autobiografía de Benjamin Franklin, y era un hombre muy culto, un historiador de primer nivel, y por otro lado la influencia de los comunistas y los montoneros dentro de mi escuela. Entonces me crié en el debate intelectual, crecí en el medio de ese debate. Después, cuando entré a la universidad, estamos en los años 72 y 73, allí la izquierda se había apoderado prácticamente de la Universidad de Buenos Aires y era un centro de adoctrinamiento y de formación de guerrilleros. Era época de guerrilla en la Argentina. Y yo discutía con mis profesores exactamente igual, hasta que se puso peligroso y comencé a recibir amenazas en mi casa, que atendía el teléfono mi madre, y más de una vez le dijeron: tenga cuidado con las ideas de su hijo porque va a terminar mal. Entonces, después de un tiempo en el exterior para evitar las amenazas, decidí mudar de carrera. Es por eso que me recibí de contador público, carrera para lo que no tenía ninguna ventaja comparativa, porque no me gustaba mucho la idea de liquidar impuestos ni hacer cálculos a favor del fisco y llevar la contabilidad o la auditoría. Igual fue una buena enseñanza aprender a leer balance sheets, y aprender un poco de contabilidad, y estoy agradecido a esas enseñanzas. Después fui a estudiar a Estados Unidos porque ya a raíz de los debates de la escuela me había vuelto liberal y quería ganar argumentos. En la Argentina no había... Después de Alberdi y Sarmiento, la Argentina fue liberal entre 1860 y 1920, se puede decir. Es decir, un periodo de 50 a 60 años. Y pasó de ser una sociedad de 800.000 habitantes a una sociedad de 8 millones de habitantes. Eran todos inmigrantes. En Buenos Aires se hablaba toda clase de idiomas. Había libre comercio, los impuestos no llegaban, el gasto público no llegaba a ser del 5% del PBI, el comercio era abierto, prácticamente existían algunos impuestos locales, provinciales, y después el impuesto de aduana, pero una sociedad libre. Y creció a un ritmo fenomenal. Realmente la producción, el PBI argentino, era mayor al PBI de todos los demás países de Latinoamérica juntos, incluidos Brasil y México. Entonces, la Argentina experimentó los resultados da libertà, los vivimos. Por eso, cuando usted todavía recorre Buenos Aires, o un poco de Córdoba o Rosario, ve remnants, lo que quedó, las ruinas de lo que fue una gran sociedad. Y todavía queda, usted lo ve, atisbos de grandeza de esa sociedad. Se ve todavía en el caudal de inmigrantes, se ve en la segunda o tercera colectividad judía más grande del mundo, gente inteligente que fue atraída a nuestra sociedad, la cantidad de italianos, ucranianos, rusos, españoles, franceses, alemanes, que llegaron a nuestro país atraídos por ese clima a favor de la libertad. Entonces, las ideas de Sarmiento y de Alberdi no fueron suficientemente entendidas ni debatidas. Antes de Alberdi y Sarmiento, tuvimos al peor de los dictadores, Roberto, de América Latina, llamado Juan Manuel de Rosas. Rosas fue un dictador sangriento que le cortaba la cabeza, los degollaba a sus enemigos y los ponía en un palo en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires sufrió, la mitad de los habitantes se escaparon a Montevideo, se escaparon a Río de Janeiro, se escaparon a Santiago de Chile. Y el eslogan de Rosas era: mueran los salvajes liberales. Y además era religión o muerte. Era un admirador de la Inquisición española
y de los hábitos de Fernando VII. Atrasó el país 20 años, no quiso dictar una constitución y se convirtió en déspota. Tenía más poder que muchos monarcas europeos. Isso foi Después, em que época? hubo dos gobiernos de Rosas, primero entre 1828 y 1831. Después renunció al gobierno porque quería más poder Sim. y después retomó el poder entre 1835 y 1852. Y durante todo ese periodo gobernó a mano de hierro. Y solo fue posible echarlo a Rosas con una alianza del gobernador de Entre Ríos, que era amigo de Rosas, pero se rebeló contra él, el gobernador de Corrientes, y Urquiza, que era el gobernador de Entre Ríos, fue al sur de Brasil a pedir ayuda al barón de Mauá. Y el barón de Mauá intercedió ante fuerzas uruguayas que estaban en Uruguay, en Montevideo, estaban todos los exiliados argentinos, junto con uruguayos y argentinos, rodeados por un ejército de Rosas. Entonces, Urquiza fue a pedir ayuda creo que era el rey portugués, que estaba en Brasil, habían tenido que emigrar, ¿no es cierto, Roberto? Sim, o Dom Pedro, na época. A Don Pedro. Don Pedro, a través de un secretario que no recuerdo su apellido y financiado por el barón de Mauá, provee al ejército de Urquiza con 5.000 lanceros y con cañones y equipa gran parte del ejército de Urquiza, que se juntan en la provincia de Entre Ríos, pasan de Brasil por Corrientes, bajan a Entre Ríos, junto con las tropas uruguayas, más el resto de los exiliados de Buenos Aires, los liberales que estaban en Montevideo, y arman el ejército más grande de América Latina y para enfrentarlo a Rosas, que tenía 20.000 soldados, Roberto. Esa es la batalla de Caseros, que fue la batalla más grande, por lo que yo sé, que hubo en Latinoamérica, 20.000 contra 20.000. Y la avanzada del ejército aliado fueron los brasileros. Por eso, si usted viene a Buenos Aires y ve los cuadros de la batalla de Caseros, ve las banderas de Brasil contra el dictador Rosas, que ayudaron a liberarnos de semejante monstruo. Entonces, después de Rosas, Urquiza toma el poder en la Argentina, es el primer presidente constitucional con la Constitución de Alberdi, y usted lo que tiene es un país que comienza a crecer en forma vertiginosa, apoyado en la Constitución, en las ideas de Alberdi, que escribe un libro que se llama Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina según la Constitución de 1853, y con esas garantías y con esos derechos atrae inmigrantes de todo el mundo, capitales ingleses. Había más capitales per cápita invertidos por los ingleses en la Argentina que en los Estados Unidos. La inversión per cápita era mayor. Una red de ferrocarriles fenomenal y la industria empezó a desarrollarse junto con el agro. El resultado de eso fue explosivo, pero las fuerzas oscuras, los intereses feudales, la Iglesia Católica boicotea todos esos esfuerzos y empieza a acusar a la Constitución de ser extranjerizante y de proponer un modelo al servicio de los ingleses. Y poco a poco esas ideas nacionalistas impulsadas por la Iglesia se abren paso en la Argentina. Ese proceso de la destrucción del liberalismo por dentro está muy bien explicado por Juan José Sebrelli, que escribió un libro que se llama Crítica de las ideas políticas argentinas. Tiene como 90 años Sebrelli, pero está lúcido, habla muy claro y debería ser un invitado para explicar también el proceso del deterioro de las ideas liberales. Cómo, a pesar de que usted, Roberto, pueda crear una sociedad rica, opulenta, a pesar de todo eso, si usted no la sabe defender desde el punto de vista moral y ético, si usted no sabe explicar las bondades del capitalismo, del liberalismo desde el punto de vista ético, usted pierde esa batalla.
sim, Y efectivamente, el prusianismo, que estaba de moda en esa época, el incipiente fascismo, se apodera de la Argentina y da un golpe militar en 1930. Entonces, usted tiene que desde 1920, que se fueron sembrando las bases de ese nacionalismo católico, hasta 1950, que se crea el Centro de Estudios sobre la Libertad por parte de don Alberto Venegas Lynch, padre. sim. En esos 30 años, la llama de la libertad desaparece en la Argentina. No hay liberales prácticamente y solamente había pequeños clubes ocultos. Y eso reaparece, Roberto, en 1950, cuando lo echan a Perón. Perón es resultado del golpe de 1930, que crean el Banco Central, la ley de impuesto a las ganancias, la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, todos los entes reguladores que permitían el avance del colectivismo y del intervencionismo en la economía argentina, surgen en los años 30. El resultado inevitable de que los conservadores creen todas esas instituciones es Perón. Y Perón es el resultado de esas ideas, así como Milei hoy es el resultado de la siembra de ideas liberales durante 30 o 40 años, Perón fue el resultado de la siembra de ideas colectivistas, fascistas, comunistas, anarquistas de izquierda durante un periodo que arranca en los años 20 y termina en 1946, cuando Perón sube al poder. Y cuando lo echan a Perón, los mismos militares, en 1955, las ideas de Perón seguían ahí, sin Perón, pero siguieron en la Argentina las ideas fascistas del dominio del Estado, de las empresas estatales, de que el lucro es un vicio, de que el capitalismo es inmoral, que ni fascistas ni comunistas, la tercera posición. Esas ideas de intervencionismo y de un Estado grande que regule la vida de los argentinos, fomentada por la Iglesia Católica y por los jesuitas, seguían vigentes en la Argentina. Y eso ocurrió entre 1955 hasta, yo le diría que la reaparición del liberalismo en la política es con el ingeniero Alzogaray, recién en 1973. Con el ingeniero Alzogaray crea primero un partido político, se llama Nova Forza, y después crea un partido político, la UCD, la Unión del Centro Democrático. Pero también fueron los primeros atisbos de que había reaparecido el liberalismo en la Argentina con un 5% de votos. Inclusive, o engenheiro Álvaro Alzogaray foi um dos primeiros convidados argentinos a palestrarem aqui num evento do Instituto Liberal do Rio Grande do Sul, em 1986, uma promoção do Instituto Liberal do Rio Grande do Sul com o Instituto de Estudos Empresariais, que, entre outros convidados, trouxemos o Álvaro Alzogaray, que dizia, ai que passarmos o inverno, né? ou algo assim. Ou seja, nós precisamos ser comedidos, precisamos trabalhar, precisamos defender realmente as ideias que fazem com que a prosperidade seja possível. Correto. Agora, aproveitando a tua fala até agora, e é claro que isso vai se estender ainda, é interessante que os primeiros 30 anos do século passado, né, de 1930, nós tivemos esse avanço do intervencionismo não apenas na Itália, ou na Alemanha, ou na Espanha, ou na Argentina, ou no Brasil, mas nós também tivemos na capital do capitalismo, né, que é os Estados Unidos. Quer dizer, as ideias intervencionistas, socialistas, sejam elas fascistas ou marxistas, elas proliferaram pelo mundo, né? E realmente essa luta
contra essas ideias, ela tem que ser moral, tem que ser ética, né? Não há nenhuma dúvida com relação a isso. Mas vamos continuar, vamos adiante. A história está muito interessante, Eduardo. Bueno, esto que usted señala, Roberto, de cómo esas ideas colectivistas avanzan en todo el siglo XX, lo explica muy bien Hicks en Explaining Postmodernism, y lo explica muy bien también cuando hay un video de él donde habla de cómo el concepto de los Founding Fathers, de Jefferson, de Benjamin Franklin, de John Adams, de Madison, de Hamilton, la idea de que un hombre tiene derechos, cuando empiezan a ser cuestionadas esas ideas, o hombre tiene derechos, mas ¿por qué? ¿Cómo justifica usted que un hombre tiene derechos? Si usted no sabe justificar apropiadamente eso, usted se mete en problemas. Y la justificación que daban los Founding Fathers hablaban de derechos naturales. Y cuando usted le preguntaba de dónde provienen esos derechos naturales, en lugar de afirmar que esos derechos naturales estaban basados en el estudio de la naturaleza humana, de cómo funciona un ser humano, decían que habíamos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Sí. Entonces, para aquellos no creyentes, que eran la mayor parte de los filósofos, que decían no hay pruebas de la existencia de Dios, entonces esa justificación carece de importancia, carece de respaldo. Entonces, no solamente las tesis de Adam Smith, sino que las tesis de John Locke o de David Hume empiezan a ser cuestionadas. Y cuando se intenta una defensa, Hicks lo muestra en los últimos años del siglo XIX de parte de John Stuart Mill o de Jeremy Bentham, el padre del utilitarismo, o de Herbert Spencer, que era el intelectual preferido de Borges. Lo que se intenta justificar es al estilo Adam Smith, diciendo el capitalismo funciona, pero son vicios humanos lo que promueve el capitalismo. Entonces, la justificación que dan es utilitarista, es decir, el mayor bien para el mayor número, en lugar de buscar una justificación en el funcionamiento de un ser humano y cómo opera la razón humana y por qué los derechos derivan de la razón humana, tema que usted explica perfectamente. Entonces, el no lograr dar una buena defensa del concepto de derecho implica la relativización de los derechos. Y si usted relativiza los derechos, abre la puerta al intervencionismo estatal. Entonces, de allí a todo el posmodernismo alemán, que usted lo ve desde, que ya lo tenía desde Kant y Hegel y Marx, y usted lo ve después con Nietzsche, con Heidegger, a pesar de que Nietzsche tiene sus facetas por ahí salvables o discutibles más interesantes, como la idea de fondo es el superhombre y es la imposición de un gobierno fuerte por encima de los débiles. Entonces, de allí a que el Führer le lleve flores al cementerio a Nietzsche, hay un solo paso. Correcto. Y después tiene toda la escuela francesa, Foucault, Derrida, Lyotard, Sartre, Marcuse. Usted los ve a todos relativizando derechos. Y si una persona no tiene derechos, usted necesita un líder que le diga cómo vivir. Si eso lo lleva a América Latina con toda la influencia de la Iglesia y del bien común, y usted tiene todos nuestros caudillos, desde Fidel Castro a Perón, desde Lula hasta Dilma y todos los que tenemos. Lo tiene Evo Morales, lo tiene a Mujica, lo tiene Ortega, son todos calcados. Ya no lo expresan en términos religiosos, en términos seculares lo expresan, pero endiosan al Estado. Sí, sí, só muda a autoridade, ¿no? Exactamente, mudan la autoridad y el pretexto, diciendo, ya no nombran a Dios, nombran a la importancia de los pobres o la importancia del bien común o de los trabajadores, pero todos avanzan sobre los derechos. Isso porque, na minha opinião, existe uma visão de que direitos
devem ser concedidos por alguém, não é uma característica intrínseca da natureza humana, do ser racional que nós somos, que temos direitos a escolher como viver a nossa vida, né? Quer dizer, os direitos, esse direito à vida, à liberdade, à propriedade, à busca da felicidade, seria uma concessão dada por alguém, seja qual a abstração flutuante que se queira inventar, né? Seja a ideia de Deus, seja a ideia do Estado, seja a ideia da família ou qualquer outro grupo que não representa necessariamente o indivíduo, né, como um fim em si mesmo, né? Pelo contrário, normalmente o indivíduo se torna algo a ser sacrificado em nome daquele que diz conceder tais direitos, né? E isso é o que prolifera, evidentemente, no mundo desde do desenvolvimento dessas ideias que o Stephen Hicks analisa muito bem, né? Mas vamos adiante. E aí tu No, estavas yo falando que tu estaba fosse estudar nos Estados Unidos, né? fui a estudiar a Estados Unidos con Senkels. En realidad recibí una carta de un señor llamado Leonard Reed, que era el presidente de la Foundation for Economic Education, que me invitaba a participar en un seminario en New York. ¿Cómo se había enterado el señor Leonard Reed de mi existencia? Fue porque yo, en una clase contra comunistas, hablaba de un artículo de Meir Silverberg, que fue un polaco argentino que hablaba atravesado, hablaba mitad yiddish, mitad español, pero un brillantísimo intelectual que escribía artículos y defendía, hablaba en contra del Banco Central, hablaba en contra de la ley de impuesto a las ganancias, hablaba en contra del intervencionismo estatal. Y yo leí un artículo en clase de él y había un sobrino en la clase. Ese sobrino le contó a su tío le escribió una carta a Leonard Reed diciendo que había un estudiante defensor de la libertad y él me mandó una invitación para ir a Foundation for Economic Education. Entonces, yo no hablaba inglés, my English was very poor at that time, y a pesar de eso mis padres me pagaron el ticket y ahí conocí a Leonard Reed, que había sido el presidente de la American Chamber of Commerce y era un hombre de ideas liberales en lo económico. Y quería rescatar, estaba en contra del New Deal, estaba en contra de Roosevelt y estaba en contra de muchas de las medidas intervencionistas en los Estados Unidos. Esa decadencia de la que tú hablabas, Roberto, estaba en contra de muchos intelectuales de Harvard y de los filósofos de la Ivy League. Entonces, fui a ese seminario y conocí a Leonard Reed, que lo había invitado a Mises a ir a los Estados Unidos. Mises había salido de Austria perseguido, ya estaba siendo intimidado por los nazis, y Leonard Reed le consigue un puesto de visiting professor en NYU, en la Universidad de New York. Y allí él arma un doctorado donde sus tres principales alumnos fueron Murray Rothbard, Hans Sennholz, un alemán que había sido piloto de la Fuerza Aérea de Hitler, a su avión derribado con 21 años, atrapado por los aliados, enviado a una prisión en el sur de Nueva York, y cuando es liberado a los 24 años, terminada la guerra, decide quedarse en los Estados Unidos y completar su doctorado que había iniciado en la Universidad de Colonia con Mises. Entonces, ahí estudiaba Israel Kirchner, un destacadísimo economista austríaco, y Murray Rothbard, el padre del movimiento libertario. Entonces, Sennholz es invitado a Buenos Aires debido a la amistad que surge entre Venegas Lynch y Leonard Reed. Leonard Reed lo convence a Venegas Lynch, que estaba en la embajada argentina después de la revolución libertadora que echó a Perón. Le dice, you need to organize a non-for-profit organization in just following my own organization, Foundation for Economic Education. Entonces Venegas Lynch funda el Centro de Estudios sobre la Libertad. Y lo primero que hace es saca una revista que se llama Ideas sobre la Libertad,
que es la revista que yo empiezo a leer en Buenos Aires junto a Alejandro Chafuen, que después fue el presidente de Atlas, y junto a Juan Carlos Kachanowski, también todos invitados por el movimiento liberal brasilero. Entonces, los tres trabajamos un poquito las ideas de la libertad, y cuando Venegas Lynch lo invita a Mises a Buenos Aires, después lo invita a Hayek a Buenos Aires, invita a Sennholz, y empieza a invitar palestrantes liberales de los Estados Unidos. En la primera fila estaba Kachanowski, estaba Chafuen, estaba Martí, y Sennholz dice, ¿por qué no vienen a estudiar un año conmigo a Grove City? Una pequeña universidad a una hora de Pittsburgh, en el medio de los Amish, con 22 grados bajo cero, y donde I learned my English because I didn't speak very much, y un año muy interesante porque aprendimos economía. A nuestro regreso empezamos a dar clase con Venegas Lynch hijo en SAD y en la Universidad de Buenos Aires, y intentábamos transformar el mundo, pero avanzamos un poco, y también avanzamos con ustedes un poco, con el Instituto de Estudios Empresariales, con el Instituto Liberal, con el Instituto de Formación de Líderes, con el Foro de la Libertad. Ustedes, con el motor brasilero, empezaron a ir rápido y empezaron a difundir el razonamiento. Pero yo creo que no fue suficiente. Fue bueno el esfuerzo, pero no alcanzó, Roberto, ni en la Argentina ni en Brasil. Yo tengo mi respuesta. ¿Usted tiene la suya? Sobre o fato de que o avanço das ideias liberais elas não chegaram onde a gente gostaria que fosse, isso não há dúvida. Uma mudança cultural do porte que nós estamos tentando leva muito tempo, requer muito esforço, porque na medida em que a gente avança, os nossos inimigos intelectuais, eles reagem com força monumental, né? Até porque, se nós trabalhamos no mercado, eles trabalham a partir do Estado, com o uso da coerção, com a dominação e a doutrinação nas escolas, no desenvolvimento das suas ideias, na distribuição das suas ideias através das artes, através da cultura, enfim, todo o aparato estatal que tem uma intervenção brutal na sociedade, ele acaba sendo motivo e serve para a difusão dessas ideias que nós nos opomos, certamente. Então, e há também, não apenas por parte dos que eu chamo de místicos seculares, né, que são esses que defendem as ideias coletivistas, estatistas, como também há os que defendem as ideias altruístas, que são os místicos religiosos, né, que relativizam os direitos individuais, que focam apenas, talvez, na liberdade econômica e esquecem que o indivíduo é um ser íntegro, né, que ele é dono da sua vida em todos os seus aspectos, não apenas nos aspectos que envolvem os valores materiais, mas também intelectuais e espirituais. Então, é uma luta quase que quixotesca, não é? No entanto, nós não estamos lutando contra moinhos estáticos, nós estamos lutando contra pessoas que pensam, que se adaptam, que reagem da melhor maneira para alcançarem os seus objetivos. Então, eu acho que a evolução das nossas ideias, ela foi enorme, tendo em vista o ambiente nos quais a gente está lutando, né? Se tu vês outros países onde a cultura sempre foi muito mais individualista do que a nossa, a luta também acontece, né? E mesmo nessas culturas, as ideias estatizantes, elas acabam prosperando, né? Exatamente pelos pontos que tu colocaste. Isso me leva a te questionar o seguinte: ora, chegou um momento da tua vida, da tua evolução, que tu, de repente, te deste conta de que havia
uma série de ideias integradas, consistentes, que compunham uma determinada filosofia que talvez desse arsenal suficiente, munição para que pudéssemos, ou tu, no caso, pudesse defender melhor as ideias que nós dois defendemos, que são as ideias liberais. De que maneira tu chegaste no objetivismo, que é realmente, eu acho, eu creio que tu também concordas com isso, o conjunto de ideias que dá uma fundamentação intelectual marcante, né? Difícil de ser combatida, a não ser com o uso da coerção ou com falácias e com mentiras, né? Que é o que normalmente os nossos opositores acabam correndo. Llegué primero, yo daba clase en la Facultad de Derecho, en un aula con 250 alumnos, que eran bastante comunistas y de izquierda, y explicaba economía de mercado. Lo hacía con enorme éxito. Sabía responder cualquier cuestionamiento a la teoría de la plusvalía, la teoría de la explotación, sabía explicar moneda, créditos, bancos, orzamentos, tasas de juro, comercio exterior, política laboral, fiscal. Un alumno me preguntó una vez si existía el valor objetivo. Yo respondí que no. Y él me dio una serie de argumentos en los cuales me hizo dudar y no supe responder. Y me dejó inquieto porque no me sentí cómodo diciendo que aun cuando una mayoría subjetiviza socialmente el valor de algo, de un bien o un precio, eso no implicaba que ese valor fuera un valor objetivamente, algo objetivamente valioso. Entonces, esa argumentación, que es compleja para hacer en un reportaje corto, claro, me dejó pensando. Y después, un grupo de 4 personas fue a la Escuela de Educación Económica y Filosofía de la Libertad, donde nos reuníamos los que defendíamos la economía austríaca, Kachanowski, yo, Chafuen, y empezaron a hablar de Ayn Rand. Ahí estaba Manfred Schieder, un austríaco argentino que, con buenos argumentos, había un experto en computadoras de la colectividad judía que se llamaba Miguel Fishman, que era extraordinariamente lógico, y cuando nosotros argumentábamos con argumentos utilitaristas, lo mismo que hacía Spencer, lo mismo que hacía John Stuart Mill, nos refutaban diciendo y explicando que la defensa del capitalismo no puede ser utilitarista. Hay que saberlo defender en términos morales. Y cuando nosotros les decíamos los argumentos de Mises, de value free, que en términos morales no hay nada dicho, nos argumentaban de una manera brillante los errores. Nos mostraban el diálogo entre Leonard Read y Ayn Rand, cuando Ayn Rand le dice, usted funde la Escuela de Educación Económica, but you will not succeed. You know why? Because la gente sabe perfectamente que se vive mejor en Miami que en La Habana, en South Korea que en North Korea, que en Alemania Occidental que en Alemania Oriental, que en los Estados Unidos o Rusia. La gente sabe que el capitalismo crea prosperidad y la gente sabe que el socialismo crea miseria. Y sin embargo, en América Latina y en muchos lugares del mundo siguen escogiendo socialismo. ¿Y por qué? Obviamente la respuesta a eso es porque si el capitalismo está considerado inmoral, porque el capitalismo crea riqueza y nuestro ideal es de pobreza, y nuestro ideal es sacrificio y es altruismo y es misticismo, entonces no se puede pedir a la gente que vote algo que considera inmoral. Van a seguir ensayando con distintas formas de socialismo, intentando hacerlo funcionar. Obviamente no funciona, pero pedirle a la gente que vote por un sistema, una ideología que ellos consideran inmoral, no resulta, no funciona. Entonces, lo que yo descubrí con este grupo de objetivistas en Buenos Aires, que eran 3 o 4, y eran todos personajes extraños, un poco nerds, como somos muchos, Roberto.
que no encajamos mucho en nuestras propias sociedades, lo que yo descubrí fue que decían argumentos lógicos. Entonces, les subalquilé, alugué un pedazo de mi oficina y ellos se reunían una vez por semana. Y cuando venían a reunirse, estaban traduciendo The Virtue of Selfishness al español. Y poco a poco argumentaba y me ganaban todas las discusiones. Miguel Fishman era terrible, Manfred Schieder también. Aún recuerdo la primera vez que me cuestionaron el tema de Dios. Ahí llegó, ok, entonces esos objetivistas discutiendo ética y discutiendo ese libro de The Virtue of Selfishness, la virtud del egoísmo, me produjeron un enorme efecto en mi manera de razonar y explicaron la importancia de la ética, explicaron la importancia de el absoluto de la razón, el rol de las emociones, cómo las emociones no son guías para la acción, lo que no implica dejarlas de lado, pero implica entender que son consecuencia las emociones. Que elas são como combustíveis para a ação. Exactamente, exactamente. Y un poco esas discusiones con ese grupo de objetivos, el concepto de Dios. Todavía recuerdo un diálogo con Manfred Schieder y me preguntó, Eduardo, ¿eres religioso? Le digo un poco. ¿De qué religión? Católico. ¿Has sido bautizado? Sí. ¿Has tomado la comunión? Sí. ¿Vas a la iglesia de vez en cuando? Voy en Navidad y voy en Pascuas con mis padres. ¿Dios existe? Claro. ¿Qué es el universo, Eduardo? El universo es todo lo que existe. ¿Dios existe? Sí. Entonces forma parte del universo, no puede estar fuera de él. Entonces, y yo le digo, bueno, pero tal vez Dios siempre ha existido. Si tú me dices que Dios siempre ha existido, con igual argumento yo puedo decir, el universo siempre ha existido. Y a partir de allí, la lógica tan impecable de ese razonamiento me hizo tratar de entender un poco más de filosofía. Y a partir de ahí leí toda la obra de Rand. Nesse mesmo aspecto, existe também aquela ideia lógica, né, de que se o universo precisa ser criado por alguém, por que não este alguém não precisaria ser criado também por alguém? Ou seja, ora, se o universo é uma criatura de Deus, Deus seria uma criatura de quem? Porque não, do nada, nada vem, né? Exacto, el concepto de existencia allí, que hay que partir de allí. Y que además el universo es tan enorme y tan divertido para ser explorado que nos da suficiente diversión, ¿no? Como para que tengamos la curiosidad abierta el resto de nuestra vida, al estilo Carl Sagan o al estilo de explorarlo, ¿no? Y aprender sus leyes y manejarnos con él. Yo creo que un gran beneficio que uno recibe de estudiar filosofía es la importancia de mantener la curiosidad abierta, claro. Entender cómo el mundo conceptual en epistemología, cómo funciona el capitalismo y cómo crea riqueza y con las maravillas. Esto que estamos haciendo ahora, Roberto, de vernos la cara por Zoom, en vivo y en directo, sin delay, cuando hace 30 años hacer una llamada internacional era casi imposible. El progreso que estamos experimentando en forma geométrica es extraordinario. Bueno, a mí poco a poco, a medida que iba integrando economía austríaca con todos los beneficios de la buena explicación de cómo funciona la economía, sacando la parte de epistemología kantiana que tiene Mises y sacando un poco la parte ética, que para mí son los dos grandes redescubrimientos de Rand, la epistemología y la ética. Bueno, a partir de allí yo integré ese razonamiento y empezamos a armar con mi hermana María charlas de objetivismo, debates,
María invitó a mucha gente a The Ayn Rand Institute. Yo siempre fui amigo de la gente de The Atlas Society, especialmente de Stephen Hicks y de David Cayley y de William Thomas y de Edward Hutchins. Y apareció ahora este tercer grupo, Prometheus, donde está Craig Biddle y donde está este Martin Hoss, y hay muy buenos filósofos. The Objectivist Standard. The Objectivist Standard. Entonces, que tiene sus diferencias entre ellos en los Estados Unidos. Yo en la Argentina y en Latinoamérica en general me da la impresión de que la discusión para nosotros es un poco banal, obviamente es importante, pero yo le veo maravillas a todos estos, desde Leonard Peikoff a un Cargate, pasando por David Cayley y Stephen Hicks, pasando por Craig Biddle. Son todos realmente pensadores extraordinarios. Si usted no vio aún, ese debería ser uno de sus invitados, Roberto, a Keith Lockitch hablando de física. Yo entiendo muy poco de física, pero las 2 o 3 conferencias que tiene Keith Lockitch de física le vuelan la cabeza. Usted empieza a entender la naturaleza del universo y algunos de sus secretos. Así que en su programa, que debería ser avanzada para toda América Latina, déjele un espacio a Keith Lockitch para que hacerlo hablar de física, que va a ser extraordinario. Eu trouxe o Keith Lockitch naquele Ayn Rand Conference em 2019, né? Ele, o Ben Bayer, o Tal Tzfany e o Yaron Brook estiveram aqui no Brasil. E tu estiveste lá, né, durante a conferência, e realmente são pensadores magistrais. Sin dúvida alguna. Respecto a la evolución del movimiento en lo personal, yo estoy dedicado a enseñar entrepreneurship, economía de mercado, después de mi salida de Junior Achievement, y objetivismo, específicamente más ética. Ahora quiero enseñar un poquito de epistemología y un poco de política. E qual foi o impacto do movimento do Junior Achievement que tu trouxeste para a Argentina? Qual foi realmente a repercussão dessas ideias? Bueno, Junior Achievement enseña a los chicos que la riqueza se puede crear. Usted va y agarra 30 meninos y les dice, let's go to create money, to make wealth. Y es un concepto muy americano. Aquí venimos de la época feudal, donde el dogma Montaigne, si uno gana, otro pierde. Y eso también ha decidido... É o jogo de soma zero, né? Jogo de soma zero. Y de allí la justificación de la Iglesia a favor de la redistribución de la riqueza, para evitar que el lobo se coma las ovejas. A justiça social. Exactamente. La idea de que donde hay una necesidad, hay un derecho. Entonces, a partir de allí, Junior Achievement, cuando los chicos ven que ellos, sin capital, sin herramientas, sin nada, porque no tienen materias primas, pueden crear una empresa y que en 15 semanas están repartiendo dividendos a los stockholders, a los accionistas, entonces eso les hace un clic en la cabeza. Y se dan cuenta, revalorizan su razón y su mente, su proceso de toma de decisiones, dentro de un sistema educativo que pregona obediencia, que lo que hace es adoctrinamiento. Entonces, de golpe, que los chicos ganen confianza y autoestima en su proceso de toma de decisiones, es algo muy valioso. Y yo le dimos clase acá en la Argentina a 1 millón de alumnos. André compró la idea y André Leuferman junto con Bill Maraullo Santos hicieron un trabajo maravilloso y armaron Junior Achievement en todo Brasil. Sí. Ahora don Pedro Engert creo que se va a hacer cargo de Junior Achievement y usted ve que esa tarea está viva. Los chicos aman la idea de aprender a emprender. Yo creo que no alcanza si usted lo que quiere es transformar Brasil, que es su gran tarea de fondo, Roberto. Yo creo que usted ambiciona
eh, que trascienda intelectualmente estas buenas ideas. Le da pena, supongo como me da pena a mí, ver a países atrasados o con favelas o gente revolviendo basura para poder comer, en países que tienen absolutamente todo como para poder desenvolverse bien. Entonces, O ¿qué que me falta? angustia, eu acho que te angustia também, é saber que todo indivíduo tem um potencial para o florescimento e a prosperidade. Então, quando as forças que se opõem à liberdade, que na sua falta impedem que cada indivíduo siga o percurso da sua vida com este propósito, né, propósito estabelecido por si, de florescer e prosperar, isso me deixa angustiado e não me permite deixar de agir no sentido de difundir as ideias que podem fazer com que a sociedade se transforme. Né? Eu acho que isso é que nos liga, não é, Sí. Eduardo? Y eso es lo que ve usted atrás suyo, ese atlas que dice, no me gustan las injusticias, no me gustan los poderosos que buscan impedir que la gente se desenvuelva, los que buscan manipular. Entonces, eso es un poco, podemos ir a Milei ya, eso es un poco lo que transmite Milei. Milei lo que ha capturado dentro de, él viene de la econometría, viene de la planificación económica, porque lo aprendió en las universidades argentinas. Él fue a la Universidad de Belgrano y en general lo que se enseña en las universidades argentinas es keynesianismo, Keynes. Sim. Como dice nuestro amigo Ricardo Rojas, los 3K han sido los destructores de América Latina, Kelsen, Keynes y Kant. Keynes ha jugado en la economía un rol en las universidades de toda América Latina, y Raúl Previch y la CEPAL nos ha llenado de prejuicios. Y con ellos estudió Milei, pero empezó a darse cuenta de que esta teoría de la explotación y de Galeano y las venas abiertas de América Latina no eran una buena respuesta. Y allí se vinculó con el liberalismo a través de algunos autores. Empezó a leer algo de Mises, de Henry Hazlitt, de Frédéric Bastiat, y leyó el libro completo de Alberto Venegas Lynch, Fundamentos de Análisis Económico, que es un poco un resumen de Human Action, con Sí. su propio punto de vista, pero, y lo entendió muy bien. Por eso el ídolo intelectual de Javier Milei es Alberto Venegas Lynch, que ustedes lo tuvieron de profesor, que es un Sí. magnífico profesor en el Instituto de Estudios Empresariales. Entonces, él captura todo eso y después conoce también a Freddy Kaufman. Freddy Kaufman es un intelectual del management, pero con filosofía austríaca, con filosofía objetivista. La madre de Freddy, una gran amiga, Rosa Peltz, junto a Freddy, empiezan a imprimir en una editorial llamada Grito Sagrado todos los libros de Ranch. Entonces empiezan con La virtud del egoísmo, siguen con Capitalismo, un ideal desconocido, Introducción a la economía, a la epistemología objetivista, El manantial, Los que vivimos, La rebelión de Atlas, toda la obra completa. Y con esa arma ya la difusión de buenas ideas de filosofía comienza poco a poco a permear ese tejido intelectual. Usted sabe, como decía Víctor Hugo, nada hay más fuerte que la fuerza de una idea cuyo tiempo ha llegado. Ahora, es muy difícil darse cuenta de cuál puede ser la repercusión del libro de Rachevsky. Lo va a ver en 20 años. Lamentablemente no. Ayn Rand escribió El manantial y La rebelión de Atlas y no vio los resultados hasta cuando ella tenía 70, 80 años. Sí. Las ideas, especialmente cuando usted discute valores, que es lo que usted discute, o epistemología, se abren a una velocidad lenta. Y cuanto más abstracta es una idea como las que usted cubre, invocando a Aristóteles y a Tomás de Aquino, son ideas de tercer o cuarto grado de abstracción. Usted las baja con sencillez, pero para que se abran paso, las personas tienen que ser capaces de elaborar a esos niveles de abstracción. Entonces tardan en llegar. Entonces, Milei capturó
lo que entendió Milei, yo creo, es la importancia de la discusión para que usted pueda progresar políticamente, usted tiene que hablar en términos éticos. Con Alzogaray llegamos a llenar el estadio de River Plate de gente que entendió la economía de mercado, pero nunca pasamos del 15 al 18% de votos. Para ganar o para sumar de otra forma, usted tiene que ser capaz de defender el capitalismo de una manera moral y popular. Y Milei, que había sido arquero de fútbol, creo que de Argentinos Juniors o de Chacarita, después fue cantante de rock y después compró estas ideas de libertad y las presenta de una manera wild, bien salvaje, y lo que muestra es una genuina indignación por eso que nos pasa a usted y a mí, de ver cómo frustran a la gente, la casta y los burócratas, tratando de disfrazar el mensaje, autoproclamándose los defensores de la humanidad, saqueando a la gente con impuestos, con endeudamiento y con emisión monetaria e inflación. Entonces, Milei descubre todo eso y empieza a combatir salvajemente, dando argumentos económicos sólidos, porque es muy buen economista, y misturándolos con argumentos morales. Y ahí yo creo que marca una diferencia con Bolsonaro. Hay similitudes, porque él es religioso también, él se reúne, él es católico de origen, pero él se ha vuelto un advocate del judaísmo, especialmente de la Torá y del mensaje moral judío. Se reúne con un rabino que se ha convertido en una especie de líder espiritual de él y ejerce mucha influencia. Ahora, en general, la religión judía tiene mucha más flexibilidad y es mucho más pro mercado, a mi juicio, y tiene mucho menos dogma que la religión católica. ¿Y qué grado de influencia ha tenido esto en su psiquis? No lo sé, pero entre escuela austríaca, un poquito de objetivismo, que yo tuve alguna influencia tal vez, regalándole libros en un par de almuerzos, viajé con él a dar palestras, Rosa Peltz, que seguramente le regaló los libros, usted lo ve citando a Ayn Rand. Muchas veces no lo hace en forma accurate. Macri citaba a Ayn Rand. Exactamente. Macri citaba a Ayn Rand, pero usted veía que no entendía el fundamento y no lo había asimilado a fondo. Y además Macri es el hijo de Franco Macri, un jefe mafioso bien facho de la época de la patria corporativa. Entonces creció bajo esas influencias. Por eso cuando fue nombrado presidente no logró hacer los cambios, porque sus principios no eran principios amigos de la libertad. Intuía, porque su nombre, su sense of life es bueno, es correcto, pero si usted no tiene los principios bien fundamentados, cuando usted llega al poder, son tantas las presiones que usted no puede hacer nada. Si usted o yo fuéramos presidentes, podríamos abrir la economía, liberar a los brasileros o los argentinos un 50%, pero nuestro ideario, llevarlo a la práctica, con las presiones de los burócratas, de los sindicalistas, de la iglesia y de todas las fuerzas del mal, para ponerlo en algún término, usted consigue hacer poco. Esto es como un ciclo en espiral. Si usted mantiene la consistencia y cada vez va haciendo sus argumentos más sólidos, yo creo que nosotros tuvimos un primer intento con Alzogaray, un segundo intento con Macri. Tal vez Milei gane la presidencia. Ya son elementos más consistentes. Ahora ya se está discutiendo el fechamento del Banco Central, la eliminación de la ley de impuesto a las ganancias, la apertura del comercio. Todos esos temas con Macri, con los radicales, con los peronistas, eran imposibles de considerar. Eran tabús, eran dogmas indiscutíveis. ¿Lo logrará Milei? Yo no sé.
pero yo lo que converso con mis amigos liberales es que yo voy a apoyar a Milei. ¿Por qué? Le veo sus aspectos místicos, sí se los veo. Veo aspectos altruistas, veo unos cuantos que todavía no termina de dar buenas justificaciones, pero en general su sense of life lo veo positivo. En general reacciona bien ante las dudas cuando se le presentan alternativas, escoge bien. El tema del aborto, él es un antiaborto y da argumentos que para mí son débiles, no son justificables, y tiene algunos otros argumentos que tienen un pequeño tinte nacionalista. La guerra de las Malvinas no lo termina de analizar bien, a pesar que no es pro-war, no está a favor de la guerra, y habla del respeto a los derechos de los isleños en las Falklands, pero obviamente yo argumentaría de una manera diferente, pero creo que en las alternativas políticas que ha enfrentado la Argentina es una posibilidad. Y cuando uno llega a los 70 años, esa es mi edad, usted espera poder vivir 10 años de tranquilidad. La Argentina de nuestros días hoy tiene de 12 a 15% de inflación mensual. Un dólar cuesta 750 pesos. Está lleno de brasileros y uruguayos comiendo acá por $10 con vino, postre y disfrutando un poco de Buenos Aires en forma, porque el país está quebrado. Y usted ve gente con el 50% de pobres en un país que produce alimentos para 400 millones. Entonces, obviamente, eso hay que cambiarlo y hay un momento en el que usted tiene que quemar las naves y decir, bueno, así como en su momento Bolsonaro era una esperanza para Brasil y logró buenos progresos, más allá de las debilidades y la falta de argumentación, que lo llevó a terminar perdiendo con Lula. Más allá de eso, tuvieron un periodo de tiempo de calma y de progreso para Brasil. Y que ahora, fíjese que, por lo que yo observo del exterior, Lula no ha podido desmontarlo. Debe tener muchos intentos de gasto público y de colectivismo, pero fíjese que el fortalecimiento de la clase media brasilera es enorme. Yo cuando veo Sao Paulo y cuando veo Porto Alegre y cuando veo Belo Horizonte y el crecimiento que ha experimentado Brasil, ya es muy difícil colectivizar o llevar a Venezuela, un país como Brasil. E isso é o mérito. Isso não apenas pelo aspecto econômico, tá? Porque nós temos uma população majoritariamente pobre no Brasil, né? A classe média é pujante, existe uma elite de empresários que gera riqueza a nível global, inclusive, mas o que realmente eu acho que está acontecendo no Brasil, como aconteceu na Argentina, é o enriquecimento intelectual. Eu acho que nós estamos evoluindo nesse aspecto. E eu até digo para as pessoas com quem eu converso sobre Milei, que Milei é, na realidade, a ponta de um iceberg que vem sendo construído na Argentina há mais de 50 anos. Né? Quer dizer, esse trabalho que tu, Kachanowski, o Benegas Lynch, o Chafuen e outros mais fizeram, está repercutindo agora. E certamente isso vai representa um pouco do que pode acontecer aqui no Brasil, essas idas e vindas, né, na disputa do poder, na disputa política, isso é natural, mas o avanço é constante, é tênue. Es muy importante, Roberto, convencer a los empresarios de que abandonen el modelo empresarial, el modelo corporativista de hacer negocios con el Estado y que comprendan que un Estado chico y transparente es un ámbito muy propicio para hacer negocios globales y que no solamente el mercado es Brasil, con la capacidad que yo vi de los empresarios paulistas, están para hacer negocios en todo el mundo y para liderar empresas multinacionales y al mismo tiempo transformar Brasil. Las posibilidades son enormes. Ahora, usted lo que dice
el trabajo que se ha hecho en Brasil ha sido extraordinario. No solamente Junior Achievement, que llega a más de 100.000 alumnos por año enseñándoles entrepreneurship. El Instituto Liberal de Margaret C., yo me acuerdo desde la época de Donald Stewart, un señor Leme, no me acuerdo si estoy diciendo bien el apellido. Og Leme, sí, Og Leme. De la Escuela de Chicago, que difundió buenos principios. El Instituto de Estudios Empresariales, que todos estos seminarios de formación empresarial, desde ya llevan 20, 30, ese Foro de la Libertad, que es extraordinario, el más grande de América Latina, que reúnen 5.000 personas y traen a los mejores intelectuales del mundo todos los años. El Instituto de Formación de Líderes, ahí en Belo Horizonte, en Minas Gerais, el trabajo que se ha hecho también es extraordinario. Estos chicos ahora de Students for Liberty, que son en Brasil, es el grupo más grande fuera de los Estados Unidos de Students for Liberty, y usted ve el entusiasmo y la dedicación de todos ellos. ¿Qué más? Está lleno la difusión de los libros, el trabajo que se ha hecho. Yo creo que el trabajo que ha hecho estos empresarios, el dueño de Localiza, creo que se llama Salim Atar, que ha apoyado todas estas iniciativas, Gerdau, el trabajo que te ha hecho de difusión, el mismo André Leuferman, poniéndose al frente de Junior Achievement, los Link, el trabajo extraordinario que han hecho. Trabalha o Diário Beltrão, que tem inclusive uma editora que só publica livros liberais, a LVM Editora. En el Instituto Mises de Sao Paulo, no hay lugar donde yo vaya que no lo nombren a Helio, y toda la difusión de buenas ideas. Me acuerdo de José Souto, un abogado brillantísimo que lo he escuchado en muchos lugares, Leónidas Salmonovics al frente en los Estados Unidos del Liberty Fund y el trabajo extraordinario que ha hecho. Y yo nombro algunos, usted debe tener en la memoria toda esa fuerza intelectual. Se va abriendo paso en todo Brasil. Entonces, por ahí tiene ups and downs. Llega un poquito al Partido Novo, yo los escuché. Ahora, pretender que una masa grande de gente capture todas esas ideas que son complejas. Usted sabe lo que le ha costado a usted llegar a comprender los temas que usted domina hoy. ¿Cuántos años tiene, Roberto? Eu tenho 68 anos. Un niño. Pero en otras épocas, usted y yo ya estábamos muertos. Ahora tenemos la oportunidad de vivir 20 o 25 años más y todo ese conocimiento acumulado, si no sufrimos un ACV y las neuronas siguen funcionando, lo van integrando en categorías de mayor alcance. Entonces, disfrutar ese conocimiento y llevarlo al resto de Brasil o al mundo es una tarea muy divertida y muy desafiante. Es la tarea de un héroe, Roberto. Y yo vi Braveheart, vi Rob Roy, vio esos films. Sí, sí. Bueno, son tareas de héroes muy divertidas. Así que si logra inspirar a más gente con este programa de Instagram maravilloso que está iniciando, y si logra llevar estas ideas de libertad a los pueblitos de Brasil, a las playas, a las ciudades del interior, al Mato Grosso, usted va a estar haciendo una tarea titánica que le va a garantizar que su epitafio diga I did it my way y ayudé a mejorar y viví una vida muy feliz, que no es poco, ¿no es cierto? Não, sem dúvida alguma. E, inclusive, o crédito que você está me dando aqui de tentar ser um reformador da mentalidade brasileira tem algumas fontes, entre elas tu, né, que vieste convidado para palestrar aqui no Instituto de Estudos Empresariais, e eu tive o privilégio, o prazer, a satisfação enorme de ser um dos teus alunos, né? Quer dizer, talvez eu não tivesse sido o homem que sou se não tivesse frequentado as tuas aulas, as tuas palestras. Yo creo que usted hubiera llegado a estas ideas por cualquier vía. Su mente es demasiado amplia como para frenarse en algún obstáculo. Mas isso não aconteceu. Aconteceu, na realidade, isso que eu estou te dizendo. La sensación de haber contribuido con ustedes, simplemente dándole las fuentes, es una enorme satisfacción. Y desde ya estoy agradecido por eso
y mi autoestima crece por eso, me hace bien feliz. Así que seguir trabajando en la difusión de estas ideas me parece algo maravilloso. Yo doy palestras de distintos temas, cuando le falte un orador, si quiere discutir las 4 revoluciones, la Revolución Francesa, la Revolución Americana, la Revolución gloriosa, sí, y la Revolución Industrial, ese es un tema muy lindo. Y la Revolución Rusa, ¿no? De eso sé poco, pero de eso seguramente usted tenga. Cuénteme como su fan número 1, yo voy a suscribirme ahora mismo, voy a hacer campaña para que sigan su show en Instagram y obviamente sigamos la evolución de nuestros gobiernos en Argentina, en Brasil, en toda América Latina de cerca para tener temas interesantes que discutir. Acá vienen muchos latinoamericanos, estuvo hace poco el principal líder opositor de Nicaragua aquí en mi casa, que había estado encarcelado 1 año. La Fundación Friedrich Naumann de Alemania también trae mucha gente muy interesante. Sí. Así que usted me va aconsejando palestrantes para mi club y yo le voy aconsejando a usted a gente interesante para que usted pueda entrevistar. Sem dúvida alguma. Eduardo, muito mais poderíamos conversar sobre isso, sobre Milei, sobre a Argentina, sobre o objetivismo, sobre a nossa amizade, mas nós já estamos conversando há quase 2 horas e não vamos gastar todo o tempo aqui para esgotar o assunto, né? Vamos deixar um pouco para depois, né? Para num breve momento a gente possa realmente nos reencontrar e trazer para o público do meu canal o teu conhecimento, a tua motivação, a tua jovialidade intelectual na busca e na defesa das ideias liberais. Eu te agradeço muito. Eu te agradeço muito. Roberto. Tu és agradecido, eu sou muito mais. Un abrazo grande y salude a todos los amigos que defienden la libertad en Brasil. Mantengamos el contacto y que tenga un gran fin de semana. Nos vemos pronto. Tchau, Nos tchau. vemos e boa sorte, que Milei vença. Afinal de contas, viva a liberdade, não? Tomara, viva!